Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de ser expuestos al mensaje de tu palabra, a la verdad que alumbra nuestro entendimiento. A esta palabra que es viva y que funciona. A esta palabra que es más poderosa que una espada de 2 filos, Señor, que penetra en lo más profundo de nuestro ser, incluso pudiendo discernir las intenciones de nuestros corazones. Lo que hablábamos hoy con los jóvenes, Señor, algo tan profundo y tan complejo, pero tu palabra tiene este poder de ir a lo profundo, Señor, y pedimos, haz esto en nuestro corazón, Señor, habla nuestras vidas en esta mañana. Queremos escucharte, Señor. Queremos dejar nuestro corazón expuesto y entregado a tu palabra de tal manera que cuando tu semilla sea lanzada a nuestro corazón al escuchar tu palabra, ella encuentre en nosotros un lugar donde pueda estar y pueda dar fruto, Señor. Haz esta obra en nosotros, Padre. Sin ti nada podemos hacer. Por eso pedimos, obra en nosotros. Danos estos oídos que oyen de verdad. Danos estos ojos que de verdad ven cuál es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer, antes de todo, Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 18. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los que son de afuera, ¿no? Para los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y el 18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Pues hoy finalizamos entonces esta exposición, ¿no?, del libro de Colosenses. ¿Y te acuerdas por qué el apóstol Pablo escribió esta carta? ¿No? Siempre que escribimos una carta o enviamos un mensaje a una persona, tiene un objetivo, un propósito, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo? Alertar a la iglesia de Colosas. Los hermanos que vivían
en Colosenses, ¿no? Bueno, a los colosenses que vivían en Colosas, advertirles que las filosofías de este mundo, las tradiciones humanas, son vanidad. Y no se pueden comparar, son vacías si comparamos a la suficiencia de Cristo. Hablamos sobre la supremacía de Cristo, de que Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y esta fue la razón por la cual Pablo escribió esta carta a los hermanos. Que en Cristo encontramos todo lo que necesitamos de verdad. Y en la última predicación vimos que Pablo dio varias exhortaciones, ¿no?, a la iglesia, hablando sobre cómo vivir para la gloria de Dios, cómo un cristiano puede vivir para la gloria de Dios en su matrimonio, en su familia, ¿no?, en su trabajo, en todas las áreas de su vida. Y hoy veremos que él vuelve a dar algunas exhortaciones, pero también comparte algunas informaciones que parecen irrelevantes, pero son muy interesantes y vamos a meditar un poquito en ellas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el versículo 2, que empieza diciendo: perseverad en la oración. Ahora, recordando que orar, ¿qué es orar? Orar para muchas personas es como un rito. La persona se para y dice, ¿no? Es como un rito para algunas personas. Pero el orar delante de Dios no tiene nada que ver con esto. Cristo mismo dijo que cuando oréis, no hagáis como los fariseos, los hipócritas, que están ahí repitiendo, y que piensan que de tanto repetir, Dios va a hacer algo. ¿Sí? Entonces, orar para nosotros, ¿qué es? ¿Qué representa orar? Orar es hablar con Dios. Es mantener una relación de amistad con Dios, de cercanía con Él, de estar todo el tiempo conectados con Él. Tener Dios siempre presente en nuestros pensamientos. Aunque no estemos hablando, podemos estar trabajando, podemos estar haciendo cosas y tenerlo siempre presente en las cosas que estamos haciendo, en las decisiones que tenemos que tomar. Cuando pasa algo con nuestros hijos, y en vez de salir haciendo cosas, simplemente orar primero y decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me instruyes? Dame sabiduría para saber cómo actuar, ¿no? Si pasa algo también en el trabajo, en el instituto, en cualquier lugar que estemos, podemos siempre tener al Señor presente. Y esto es lo que Él nos exhorta a hacer: perseverar en la oración, perseverar en mantener esta comunión con Dios, a tener Él siempre presente, porque Dios sabe todo y todo lo ve. Pero a veces nosotros somos los que nos desconectamos como si Dios no estuviese viendo, ¿no? Como si Dios no estuviese ahí ahora. Nos olvidamos de Dios muchas veces. Y aquí nos alerta, ¿no?, el apóstol Pablo, que también lo hizo a la iglesia de Colosas, pero a nosotros podemos aplicar en nuestras vidas a que siempre tengamos al Señor presente. Porque uno de nuestros grandes problemas es que hay muchas otras cosas en este mundo que intentan ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Intentan ocupar el lugar que solo es de Dios, solo le pertenece a Él. Intentan ocupar el trono de nuestro corazón. Y es justo nuestra carnalidad, nuestra carne, la que nos lleva a buscar estas cosas. Porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, queremos que las cosas se hagan a nuestro tiempo, de nuestra manera. Y cuando lo hacemos, sin darnos cuenta, estamos dando la espalda a Cristo. Porque decimos, Cristo, deja que yo me espabilo, yo hago aquí, tranquilo, ¿no? Sin darnos cuenta, le estamos enviando este mensaje. Ahora, ¿por qué crees entonces que es tan importante perseverar en esta comunión con Dios? En primer lugar, perseverar en oración nos ayuda a no sucumbir a estos deseos. Puedes fijarte que cuando te sucumbes a los deseos de tu carne es porque te has despistado de la comunión con Dios. Porque no hay cómo tener el uno y el otro al mismo tiempo. No hay cómo servir a dos señores. O vamos a agradar a uno y aborrecer al otro, o al revés. Entonces, si perseveramos en oración, en esta comunión activa con Dios, no vamos a sucumbir tanto en estos deseos de la carne. Dios nos va a mantener. ¿Cuál fue la primera frase que Cristo enseñó a sus discípulos a orar? Él dijo,
santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir que Dios sea santificado? Que el nombre de Dios sea santificado. Que sea lo más importante para ti y para mí. Que sea lo más preciado para ti y para mí. Y cuando perseveramos en la oración, nos ayuda a hacer de esto una realidad. De tener a Dios como lo más importante para nosotros. Que tengamos a Dios como lo más santo, lo más puro, lo más preciado, lo más deseado, justo en el lugar donde Él merece estar. Y donde de verdad seremos saciados. Es allí en la presencia de Dios donde de verdad somos saciados, donde de verdad encontramos paz, donde tenemos de verdad nuestras necesidades más profundas saciadas. Esto que hablamos con los jóvenes, ¿no? Porque uno a veces hace cosas para Dios, pero la intención está incorrecta. Porque tenemos afectos en nuestro corazón, tenemos necesidades. Por ejemplo, una persona, o todos nosotros, tenemos la necesidad de sentirnos aceptados. Entonces, si yo no busco la aceptación que Dios me da, yo voy a buscar que las personas me acepten. Y para hacer con que las personas me acepten, yo tengo que hacer cosas que a las personas les agradan, a que a las personas les gusta. Entonces, yo haré cosas para que la gente esté contenta, y entonces me sentiré aceptado. O puedo cuidar mi apariencia. Yo pienso, bueno, la gente me va a aceptar si me ve que estoy con una buena apariencia. Entonces me cuido, pero no porque yo entiendo que soy templo del Espíritu Santo de Dios, no porque yo entiendo que necesito cuidarme porque mi vida pertenece al Señor. No, porque yo quiero que la gente me vea, porque yo quiero ser aceptado a través de una imagen, ¿no? Entonces veis que esto es muy sutil, pero lo hacemos ¿por qué? Porque en la verdad no perseveramos en oración. Y al no perseverar en oración, no tenemos estas necesidades suplidas por Dios. Y al no tener estas necesidades suplidas, vamos a ir a suplir con la carne, ¿no? Entonces, Él nos dice para perseverar en oración, primero por esto. Y en segundo lugar, cuando el apóstol Pablo nos exhorta a perseverar en la oración, él está elogiando, está haciendo un elogio sobre la constancia y una fervorosa intención, ¿vale? Porque, ¿qué es perseverar sino ser constante en algo? Entonces, aquí por detrás, ¿no?, de la palabra perseverancia está el mensaje de la constancia, de ser constante en el Señor. Entonces, te has propuesto conocer al Señor, te has propuesto servir al Señor, te has propuesto ser un cristiano que honra a Dios con tu vida. Entonces, serás constante. Vas a perseverar. Es que no he podido hacer el devocional hoy en la mañana. Vale, pero en la tarde lo harás porque es lo que quieres. ¿Me entendéis? Nadie tiene que estar ahí diciendo, ay, qué pecador que soy, qué pecador que eres, ¿no? Poner una pistola, ¿no?, en nuestra cabeza y decir, ahora harás el devocional si no te mueres. No hace falta porque queremos, es lo que de verdad queremos. Entonces, esto ves que está conectado a una fervorosa intención. Sabemos que es bueno para nosotros. Sabemos la vida que hay en Dios. Sabemos porque hemos experimentado lo que Él puede darnos. La vida y la paz que Él nos da. Entonces, intencionadamente, vamos a su presencia cada día. Mantenemos esta comunión con Él constante. Porque vemos la debilidad de nuestro corazón. Vemos que si dejamos de estar en comunión con nuestro Dios, vamos a intentar llenar el vacío que esto causa en nuestro corazón con otras cosas de este mundo. Entonces, intencionadamente, Él habla sobre esta constancia y sobre esta fervorosa intención de hacer esto porque es de verdad lo que queremos. Y solo podemos ser constantes en Dios si de verdad entendemos nuestra debilidad y si de verdad entendemos la importancia que existe en la oración, la importancia que existe en esta comunión con Dios Padre. Y en tercer lugar, cuando Él dice perseverar en oración, está poniendo en manifiesto la condición de aquellos que no perseveran.
¿Y cuál es el motivo de que uno no persevere en la comunión con Dios? ¿Cuál es el motivo de que uno no persevere en orar? Esto vemos que es la frialdad en el corazón y la apatía. Si uno no, bueno, si tú dices, tengo un mejor amigo, ¿no? ¿Y cuándo hablas con él? Bueno, así una vez al año, ¿no? Y dice, hombre, qué mejor amigo que tienes, ¿no? Casi no hablas con él, ¿no? Y entonces, veis que no tiene lógica, ¿no? Si decimos que es nuestro mejor amigo, es porque es una persona que compartimos mucho, que estamos constantemente hablando, porque es nuestro mejor amigo. Si Dios de verdad es nuestro Padre Celestial, ¿no? Si de verdad sabemos que en Él está la vida que necesitamos, entonces lo más natural es que vamos a mantener una comunión con Él. Y si no lo hacemos, si no perseveramos, está demostrando que nuestro corazón está frío sobre esta relación con Dios. Nuestro corazón hay una apatía. Es como no hemos entendido nada, no hemos entendido lo que Él nos puede dar aún. Y cuando dice perseverar en la oración, entonces pone manifiesto cuando no perseveramos que nuestro corazón está así, lejos del Señor. Pero vamos a seguir. Dice, perseverando en la oración, dice, velando en ella. Entonces, no es solo perseverar en esta comunión con Dios, es mientras tenemos esta comunión con Dios, Él dice, ojo, atención con algo, que es muy importante. Por eso, velar significa estar atento, vigilar. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar atentos? ¿Qué es lo que debemos vigilar mientras mantenemos esta comunión? ¿O por qué tenemos que estar atentos, ¿no? Mejor dicho. ¿Por qué tenemos que vigilar? Porque Dios mismo sabe que tenemos la mala costumbre de centrarnos en nuestra necesidad inmediata, lo que yo necesito hoy, lo que yo quiero hoy, y nos olvidamos de la gracia pasada. Nos olvidamos las cosas que Dios nos hizo. Es decir, mientras hablamos con Dios, nuestra tendencia es solo hablarle las cosas de ahora. Algo me duele, entonces me duele, quiero ahora, la solución ahora. Y ya me olvido lo que pasó. Por eso nos dice velar en la oración con acción de gracias. Entonces, además de mantener esta comunión, algo tiene que estar como que en alerta en nosotros. A ver, me estoy acercando a Dios solo para pedir y creer que Él tiene que hacer todo lo que yo le pido. O me estoy acercando al Señor con un corazón grato. ¿Qué significa entonces tener una acción de gracias delante de Dios? Significa que aunque vamos a presentar a Dios nuestras necesidades, vamos a clamarle a Él por su gracia para el día de hoy, por su sabiduría, por su socorro, por su dirección, que lo hagamos siempre atentos de que nuestro corazón esté lleno de gratitud. Ahora, si Dios hace lo que le estamos pidiendo, gloria a Dios. Ahora, si Él no hace lo que le estamos pidiendo, gloria a Dios también. Porque sabemos por experiencia que Él solo hace lo que es de verdad bueno para nosotros. Él solo hace lo que de verdad necesitamos de acuerdo con el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Los desiertos que pasamos, tenemos la tendencia a todos a querer salir corriendo de los desiertos y de las dificultades en la vida. A todos, bueno, yo creo que a nadie le gusta estar ahí quemándose al sol, ¿no? Diciendo, ay, qué gustito que me estoy cociendo, ¿no? Me voy a freír aquí. No, si estás en el desierto, anhelas por agua. Quieres el jardín donde hay agua, donde hay sombra, ¿no? Aquí sabemos muy bien, viviendo aquí en Lleida, el calor que hace en verano, que uno queda sediento, ¿no? Por una sombrita, un aire fresco. Ahora, cuanto más nosotros,
cuando estamos pasando por tribulaciones, por dificultades, anhelamos salir de allí. Ahora, ¿sabe cuál es la intención que vamos a dar por salir de estos momentos difíciles que tenemos en la vida? A medida de que entendamos que Dios tiene un propósito con aquello. Si entiendes que los dolores que pasan contigo, las situaciones duras y difíciles, aquellas que nos duelen, que nos hacen llorar y padecer de verdad, estas situaciones, Dios tiene un propósito para que ello suceda en nuestras vidas. Si entendemos esto, podemos actuar igual que el apóstol Pablo. Estaba metido en la cárcel, hermanos. Y miren las palabras que estaban saliendo de él. Porque él entendió, Dios tiene un propósito para que yo esté aquí. Entonces yo quiero cumplir este propósito. No quiero salir corriendo de esta situación. Quiero aprovechar la situación que estoy porque Dios tiene un propósito en ella. Entonces esto nos lleva a ser un instrumento para la gloria de Dios. Entonces, entendéis que cuando empezamos a pensar que merecemos que Dios nos dé algo, ¿no? Merezco que Dios me saque de aquí, de este desierto. Yo soy su hijo, ¿no? Yo decreto que voy a salir, yo declaro, ¿no? Podemos decir lo que sea, pero la verdad bíblica es que lo que de verdad merecemos es la muerte, porque somos pecadores. Esa es la verdad. Ahora, en su gracia, en su infinita misericordia, Dios envió a Cristo para morir en nuestro lugar y quitarnos la paga que teníamos. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Dice la palabra? La muerte. ¿Sabéis qué esto significa? Una eternidad sin Dios, una eternidad en el infierno. Es esto lo que merecíamos. Y Cristo nos salvó con su muerte y resurrección. Y aquí en el libro de Colosenses hemos meditado, hemos visto que morimos con Él y resucitamos con Él. Que si de verdad resucitamos con Él, dice, poned vuestra mirada en las cosas de lo alto. Entonces, por eso, por todo esto, siempre podremos dar gracias al Señor. En primer lugar, por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, por salvarnos, por toda la eternidad. Pero a través de esto sabemos que la eternidad ya empieza hoy. Cuando conocemos a Él, cuando le conocemos a Él, cuando entregamos nuestra vida a Él, la eternidad ya empezó en nuestras vidas. No hay que esperar llegar al cielo para que empiece la eternidad. La eternidad ya empieza hoy porque Cristo mismo dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti. Amén. Entonces, tenemos más motivos para dar gracias al Señor de las cosas que tengamos necesidad. Y por eso necesitamos estar muy atentos de que cuando estemos manteniendo esta comunión con el Señor, que hagamos con un corazón lleno de gratitud, para no caer en el pecado de pensar que Dios es obligado a hacer lo que le estamos pidiendo. Él no es obligado a hacer nada. Entonces, amado hermano y hermana, necesitas velar por ello. Mientras mantienes esta comunión con el Señor diciendo, Padre, ayúdame en esto, Padre, me pasó esto este día, Señor, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi padre, Señor, pongo esta vida delante de tu presencia, es que esta enfermedad, tenemos tantas tribulaciones en este mundo, podemos estar todo un día hablando de las calamidades, ¿no? Y de los problemas, pero mientras lo hacemos delante de Dios, que nuestro corazón no pierda la gratitud. Amén. Versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y el 4 dice, para que lo manifieste cómo debo hablar. Ahora, ¿no es sorprendente para vosotros? Para mí me sorprende muchísimo que el apóstol Pablo esté en la cárcel y pide a los hermanos que Dios le abra puerta. Y yo me digo, sí, abra puerta de la cárcel para que sea libre. No, él dice que abra puerta para la palabra.
Me sorprende muchísimo. Porque yo seguramente lo que haría es orar por mis hermanos, que Dios me saque de aquí. Yo quiero estar libre, quiero vivir libre, quiero salir de esta cárcel. Pero él no. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Y tú, no? ¿Qué hubieses pedido al Señor si estuvieses en una cárcel? ¿Cuál es el pedido que trasladaría a los hermanos en la iglesia? A ver, hermanos de la iglesia, no, familia de la fe, orad por mí, estoy aquí en la cárcel. ¿Cuál sería vuestro pedido? Vuestra petición, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo no pidió para salir de la cárcel, sino que lo que él más anhelaba era que el Señor abriese puertas para la palabra a fin de dar a conocer a Cristo. ¿Y sabe por qué él hizo esto? Porque para él tenía su mirada en las cosas de arriba. Él sabía que aunque él estuviese fuera de una cárcel, si las puertas para la palabra de Dios no estuviesen abiertas, él se sentiría como si estuviese en una cárcel. Porque para él lo más importante era tener puertas abiertas para compartir de Cristo. Eso era lo más importante para él. Esa era la libertad que él quería. Aunque él que hubiese esta libertad de poder compartir de Cristo. Y por eso fue lo que él pidió a la iglesia. ¿Y cuántas veces, yo os pregunto, hermanos, cuántas veces, vamos a poner fácil, ¿no? En el último mes, en el mes de mayo, ¿cuántas veces pediste al Señor, Dios, ábreme puertas para que yo pueda compartir tu evangelio? Ábreme puertas para que yo pueda compartir tu evangelio con mis amigos, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mis primos, con mis parientes. ¿Cuántas veces les pediste este mes de mayo? Abre puertas, Señor, para hablar de Cristo. Ábreme puertas. Ahora, si no le pedimos esto, tampoco la segunda petición la haríamos, ¿verdad? Enséñame cómo compartir. Enséñame cómo hablar, porque Pablo también pidió esto, ¿no? El final del versículo, el versículo 4, ¿no? Dice, para que lo manifieste cómo debo hablar. El apóstol Pablo no solo pidió que se le abriese la puerta, sino que Dios le instruyese, le diese sabiduría de cómo debería hablar. ¿Y cuántas veces has pedido en este mes al Señor, Dios, enséñame cómo debo hablar? Y ahora viene los siguientes versículos que tienen que ver con esto. El versículo 5 dice, el comienzo del versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Andad sabiamente para con los de afuera. Luego, después de hacer este pedido, ¿no? de oración tan especial, esta petición de oración tan especial, el apóstol Pablo nos exhorta a andar de manera sabia con los que no son cristianos. Es decir, tener una relación con las personas que no entregaron su vida a Cristo. Entonces vemos que Dios aquí pone de manifiesto que hay dos grupos de personas delante de Él. Los que son redimidos por Cristo y los que no. Y debemos tener sabiduría y nos insta a andar de manera sabia con las personas que no entregaron su vida a Cristo. Es decir, que vigilemos lo que hablamos. Que no tengamos conversaciones superficiales, que no tengamos conversaciones frívolas o deshonrosas. Y por eso yo te pregunto, ¿tus amigos que no son cristianos se sienten a gusto contándote chistes indecentes? ¿Tus amigos que no son cristianos te sienten a gusto hablando de cosas feas delante de ti, que son deshonrosas delante de Dios? ¿O ellos no hacen porque saben que tú eres cristiano y que esto no va contigo porque tú quieres guardar tu vida, tú quieres guardar las cosas que hablas porque quieres honrar a Dios con tu vida? Ellos pueden ver que vives de una manera distinta de ellos. Ellos pueden ver esto en ti, que vives para agradar al Señor. Aquí cuando el apóstol Pablo dice, con los de afuera, nos hace recordar esto. Que hay una distinción entre aquellos que entregaron su vida a Cristo y aquellos que no. Ahora, si tus amigos, si tus compañeros de trabajo, tu jefe, tu maestro en el instituto, si las personas que conviven contigo, si tus vecinos no ven diferencia entre la manera que actúas tú y que ellos actúan,
¿Qué clase de cristiano eres? ¿De verdad entregaste tu vida a Cristo? ¿De verdad Cristo es tu Señor? ¿Verdaderamente vives por Cristo y para Cristo? Si ves que no es así, si el Espíritu Santo abrió tus ojos ahora y puedes ver que no es así, que no hay una diferencia entre tu vida y las personas que están en el mundo, Dios te da la oportunidad de que te arrepientes en esta mañana y que puedas decir, Señor, yo rindo mi corazón a ti y te pido, Señor, llévame a vivir de verdad como cristiano. Llévame a vivir, Señor, de manera que yo honre tu nombre. Que las personas cuando me vean a mí, Señor, puedan decir, hay un Dios que es tan poderoso que vale la pena que una persona gaste su vida, invierta su día y su tiempo y sus pensamientos para honrarle a Él. Que la gente vea esto en mí, Señor. Tú tienes la oportunidad de hacer esta oración al Señor y rendir tu corazón a Él. Ahora, también dice que andemos de manera sabia, porque necesitamos sabiduría para con los que son de afuera, porque nosotros que nos llamamos cristianos, sobre nosotros reposa un peso de responsabilidad, porque la palabra dice que somos embajadores de Cristo. Representamos a Cristo delante de la sociedad. Lo que significa que una mala actitud nuestra, una actitud nuestra carnal, puede llevar a avergonzar el nombre de Cristo. ¿Sabéis los 10 mandamientos, no? Cuando dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Muchas veces se interpreta este versículo como si fuese simplemente hablar. Pero aquí no está hablando, no hablarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dice, no tomarás. Y dice que la palabra usada en la raíz aquí en hebreo tiene una intención de que no llevarás contigo el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué significa? Si estás caminando en tu vida, si estás diciendo, oye, yo sirvo a un Dios, oye, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, que esta tu declaración, que este llevar a Dios contigo, tenga que ver con la vida que llevas. No sea en vano, no sean palabras echadas al aire que no tienen nada que ver con tus actitudes en el día a día. ¿Me entendéis? Si llevas el nombre del Señor en tu vida, que sea de verdad. Porque la palabra dice, el final, que el Señor no tomará por inocente el que lo haga. Que tu vida sea coherente con el Dios a quien profesas que sirves. Así que el Señor nos dice, anda sabiamente para con los de afuera. Y luego nos dice, no solo esto, sino que redimiendo el tiempo. Es decir, necesitamos aprovechar bien el tiempo que el Señor nos da, recordando que nuestra vida en este mundo es pasajera. Tenemos la tendencia de pensar que nuestra vida aquí en este mundo es eterna, ¿no? Por eso nos choca tanto cuando una persona cercana a nosotros se muere, cuando tenemos un bichito, ¿no?, de estimación y se muere, porque vemos que la vida se acaba. Salió la vida de aquel cuerpo. Y esto nos choca mucho porque nos muestra la realidad de quiénes somos, de que somos débiles, frágiles. En un momento estamos y en otro instante ya podemos no estar. Entonces, recordando esto, debemos redimir bien el tiempo cuando hablamos con las personas que no son cristianas. Necesitamos aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da en el día que se llama hoy. Hay muchas cosas en este mundo que podemos perderlas y recuperarlas. Tú puedes perder una chaqueta y comprar otra que sea igual, ¿no? Tú puedes perder dinero y volver a ganarlo trabajando. Podemos perder unas cuantas cosas y recuperarlas. Pero el tiempo es una de las cosas que jamás puedes recuperar. Jamás estaremos hoy, otra vez aquí, hoy, en este momento, viviendo la misma situación que estás viviendo en tu vida personal y escuchando este mensaje. La próxima vez que escuches hablar de Colosenses, estarás en otro momento de tu vida, viviendo otro momento de tu vida. Este de hoy
ya habrá pasado. Entonces, entendiendo esto, necesitamos aprender a redimir bien el tiempo, aprovechar bien el tiempo, porque no volverá, jamás volverá. Ten eso en mente cuando estés con tu familia, con tus familiares, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos. Ellos están aquí hoy, pero mañana no sabemos si estarán. Aprovecha las oportunidades que el Señor te da para decirles, incluso hijos, aprovechad la oportunidad que tenéis para decir a vuestros padres que vosotros le amáis. Padres, hijos, ¿no? Hermanos. ¿Cuál es la última vez que habéis dicho yo te amo para un familiar cercano incluso? A veces nos olvidamos, ¿no? Algo que es tan simple. Aprovecha la oportunidad, aprovecha el tiempo que el Señor da. Y principalmente con los de dentro, pero aquí el Señor nos advierte con los de afuera. Aprovechar bien el tiempo para que pueda ser un instrumento de Dios en sus vidas. Vamos al versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Que nuestras conversaciones con las personas que no son cristianas sean auténticas, hermanos, sean llenas de amor, que aporten algo a las personas. Volviendo a este tema de querer caer bien, de querer ser aceptados por las personas, si en tu corazón estás más interesado en ser aceptado por las personas de que ser aceptado por Dios, entonces caerás en el error de querer hacer cosas para caer bien a tus amigos. Pero sin darnos cuenta, vamos a estar haciendo dos cosas. Primero, no vamos a estar hablando con los de afuera de manera sabia. Y segunda, que es la peor de todas, vamos a estar dando la espalda a nuestro Dios y diciendo, necesito ser aceptado por la gente, porque yo me importa más a mí mismo que a Cristo. Este es el mensaje que damos al Señor. Entonces, hermanos, que nuestras conversaciones puedan servir para edificación de las personas. O como lo mínimo que puedan hacer con que la gente piense. Y tenemos cosas tan buenas y tan ricas para poder compartir, sin tener estas frases hechas de cristianos, ¿no? No hace falta que te acerques a tu amigo y digas, ¿sabes que en la historia de la humanidad faltan 20 minutos, ¿no? 24 minutos. Que fue cuando se paró el sol. Y que Josué oró y se paró el sol, ¿no? ¿De qué le va a servir esto? Bueno, es una formación, él puede creer o puede no creer, pero ¿qué puede aplicar en su vida hoy? ¿Me entendéis? Entonces, por ejemplo, podemos compartir, hemos tenido un bat mitzvah en la iglesia. ¿Qué significa bat mitzvah? Significa una fiesta de bendición para las chicas, ¿vale? Porque bat es de chica, de mujer, y bar de hombre. Es la fiesta donde la iglesia y los padres reconocen a una chica o un chico, ¿no? Que ya son responsables delante de Dios por sus actitudes. Que ya son considerados como mujer o como hombre, ¿no? No como niños pequeñitos. Entonces, ¿por qué hemos aprendido? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque entendemos que hay 7 momentos críticos en la vida del ser humano. Entonces, mira, tú puedes llegar a tu amigo y decir, oye, estos días fue una fiesta, ¿no? Sí, una fiesta. Sí, pero una fiesta muy interesante, muy distinta. ¿Y de qué iba esta fiesta? Bueno, es que hay 7 momentos críticos en la vida del ser humano. El primero es cuando somos concebidos, luego cuando nacemos. Nuestra infancia es un momento crítico también y muy especial. Cuando nosotros estamos en la pubertad para dar el paso para ser un adulto, ser responsable, es un momento crítico también. Cuando nos casamos es otro momento crítico. Cuando los niños se van de casa. Y mira, la persona que vas a hablar está pasando por uno de estos momentos en su vida. Y ya pasó por unos cuantos. Y tú puedes decir, mira, nosotros necesitamos
pasar bien en estos momentos, porque si no quedan marcas, heridas en nuestro corazón. ¿Entendéis? Podemos hablar cosas que edifican a las personas, aunque a ellas no sepan que estamos hablando de Dios. Claro que no vamos a ocultar que estamos hablando de Dios, porque vamos a llegar allí, ¿no? Vamos a llegar allí. Pero podemos hablar de cosas profundas, esa es la cuestión. Cosas que sirven a la gente, cosas que pueden bendecir a la gente. Y es esto lo que el Señor nos habla que hagamos. Hablar sabiamente con los que son de afuera. Ahora, dice aquí, redimir bien el tiempo, ¿no? Y el versículo sigue, versículo 6, diciendo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Por qué esto? Porque cada persona es un mundo. Cada persona tiene un montón de pensamientos, un montón de ideas en su cabeza y que va a estar haciendo eco en su cabeza mientras tú le estés compartiendo, tú le estés hablando. Entonces necesitarás la sabiduría de Dios y la gracia de Dios para poder responder, saber qué responder. ¿Sí? Necesitaréis la gracia de Dios para poder saber cómo responder a cada uno. Y necesitamos. No vale tener frases hechas. Vale, ahí tengo que decir esto. ¡Ra! Y no tiene nada que ver con lo que la persona necesita. Pero necesitamos la guía del Espíritu Santo de Dios. Y aquí nos dice que podemos saber cómo responder a cada uno si andamos de manera sabia. Si buscamos esta sabiduría que viene de lo alto diciendo, Señor, dame oportunidad para hablar. Y que yo hable de manera sabia. Pon palabras en mí. Instrúyeme, Señor, para que yo pueda hablar de ti. Vamos al versículo 7. Bueno, ahora vamos a recordar del 7 al 17, que ya vamos yendo hacia el final. Es la parte donde él empieza a hablar de los colaboradores, a hablar de la gente que sirvió con él, la gente que está sirviéndole a él en la cárcel, ¿vale? Él dice, todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico. Ahora, hermanos, ¿quién era Tíquico? ¿Cuándo nació? ¿Dónde vivió? ¿Dónde estaba su familia? ¿Cuál fue su ministerio? ¿Verdad que no sabemos mucho de él? Hay unos que es la primera vez que escuchaban este nombre. Ahora, ¿por qué es tan tremendo que aquí haga referencia a personas que nunca hemos escuchado? Porque la obra no es cosa de una persona sola. El ministerio, la iglesia, es un cuerpo. Es hecho de personas, de una familia. Y él sigue hablando, dice, mi amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Es decir, él está honrando a este hermano. Y lo honró tanto que hasta el día de hoy, cuando se predica sobre esta carta, estamos repitiendo el nombre de estos hermanos. Si no fuese por esta actitud de Pablo, ninguno de nosotros nos enteraríamos que hubo este hermano y que le ayudó y que era un fiel y ministro consiervo. Con esto, el apóstol nos transmite la importancia que hay en honrar a nuestros hermanos, en honrar a las personas que sirven con nosotros y a entender que somos parte de un cuerpo, que nadie es mejor que nadie, que cada uno tiene su función, que cada uno tiene su propósito y es importante delante de Dios. Y fijaros que él sigue hablando, ¿no? Él dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y sigue hablando, ¿no? Y sigue hablando. Pero leyendo estos versículos, lo primero que me admira mucho, ¿no? Es la enseñanza de que Pablo entendía que él estaba, a pesar de que él estaba encarcelado, pero la iglesia de Cristo no lo estaba. Que Dios había enviado hermanos allí que le estaban sirviendo a él, pero no porque él era como el rey, el sábelo-todo, y que la gente le tenía que estar sirviendo. Que los que estaban ahí estaban siendo fieles
a Cristo, estaban sirviendo a Cristo y eran parte de esta iglesia invisible, ¿no?, que hablamos. Y hermanos, cuán placentero es, cuán bendecido es poder confiar en nosotros como hermanos. Ahora, cuando digo confiar, no es aquello de que, maldito el hombre que confía en el hombre. No, tú no puedes confiar en nadie, ¿no? Hay gente que lo toma al pie de la letra. No, la confianza que dice el versículo es poner el fundamento de la confianza de nuestras vidas en una persona. Maldito es el hombre que hace esto. No, yo voy a estar bien porque mira, este hermano me va a solucionar los problemas. No, la confianza de nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar en el Señor. Ni en los políticos, ¿no?, ni en los bancos, ni nada, en Cristo. Ahora sí podemos confiar los unos en los otros, aprender a confiar y a descansar. Mira, hermano, confío esto en ti. Qué tremendo y qué precioso es que podamos tener relaciones así en familia y confiar y descansar en los unos en los otros, en sus funciones, ¿no? Y el cuerpo de Cristo tiene diferentes dones por esto, para que podamos servir los unos a los otros. Imaginaros, ¿no?, si la mano empezase a estar ansiosa, no sé si el corazón me va a traer sangre o no, ¿no? Si nuestra mano se pusiese ansiosa, no sé si el corazón me va a traer, voy a estar aquí dando golpes, a ver si él no se olvida que yo también necesito sangre, ¿no? Qué raro sería vivir así. Y qué tremendo es, ¿no?, poder vivir y disfrutar de la confianza con los hermanos y saber que Dios creó a cada uno con su función, con su don para poder servir los unos a los otros. Y Pablo está honrando a aquellos que estaban sirviendo a Cristo a su lado. Y puede ser que mucha gente no lo vea. Puede ser que algo que tú hagas para Cristo, mucha gente no lo va a ver. Pero Dios sí lo ve. Y Él dice que todo lo que hagamos para el Señor tendrá su recompensa del mismo Señor. Este es tremendo, hermano. Este es tremendo. Entonces, voy a dar un resumen de lo que yo creo que podemos aprender de estos versículos del 7 al 17, cuando Él va hablando de sus hermanos, que habla sobre cómo ser un siervo de Cristo, ¿vale? En primer lugar, un siervo de Cristo cuida el corazón de sus hermanos. Cuida el corazón de sus hermanos. Fijaros que él está metido en la cárcel, ¿no? Está preso, no tiene libertad de salir y entrar cuando quiere, tiene que estar allí, tiene que comer la hora que le dan comida. Pero aún así está cuidando cómo está el corazón de los hermanos de las iglesias. Está ocupado. Él estaba sabiendo, mira, los hermanos se están enfocando en las tradiciones humanas. No están viendo que están dando la espalda a Cristo, no están dando el valor que tiene Cristo en sus vidas. Y entonces les voy a escribir. Él estaba con su corazón enfocado en cuidar a sus hermanos. ¿Cómo sería hoy en día, no? Algunos estarían ahí en la cárcel pensando que toda la iglesia de afuera tendría que estar ocupada en cuidar el que está metido en la cárcel, ¿no? Porque es el apóstol de los últimos días, ¿no? Es el santo, el ungido que está en la cárcel por Cristo. Entonces todos tenemos que estar aquí fuera sirviéndole a Él, ¿no? Qué inversión, ¿no?, que hay hoy en día, ¿no?, de cómo se invierten las cosas, ¿no? Y Pablo pone aquí en manifiesto que un verdadero siervo de Dios cuida al corazón de sus hermanos. Amén. Yo te pregunto, ¿cuánto estás sabiendo las dificultades y los problemas que pasan nuestros hermanos aquí en la iglesia? ¿Cuánto estás ocupado en orar y en bendecir a estos hermanos? ¿O estás simplemente sabiendo tus problemas, tus dificultades y que cada uno se espabile? Porque todos tenemos lo nuestro. Un verdadero siervo de Dios cuida al corazón de sus hermanos. Segundo lugar, un siervo de Cristo estimula, anima a otros aún estando en medio de la prueba. Aún estando en medio de la prueba. Pablo estaba metido en la cárcel y estaba animando a los de afuera. Hermanos, animaos. Servir a Cristo con gozo.
¿Cuántos de nosotros estaríamos allá quejándonos, ¿no? Diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú no me amas? ¿Por qué me has permitido estar aquí en la cárcel? No, Él estuvo allí animando a los de afuera. En el versículo 12 dice incluso que Él les habló que otro hermano estaba rogando encarecidamente por cada uno de ellos. No habló ni de que Él estaba orando de esta manera, no, era otro hermano que estaba a su lado, estaba rogando encarecidamente por los hermanos. Y entonces Él estaba usando todo su entorno para animar a los hermanos, estimular a los hermanos de afuera, diciendo, hermanos, estamos en una situación tan precaria aquí, y mira cómo estamos enfocados en el Señor, y vosotros que estáis afuera tenéis toda la libertad. ¿Qué estáis haciendo con vuestras vidas? Un siervo de Cristo estimula a otros, anima a otros a servir al Señor. En tercer lugar, un siervo de Cristo ora por sus hermanos. Aquí Él dice que clamaba para que estuviesen firmes, conociendo la voluntad de Dios. Estar firmes conociendo la voluntad de Dios. A ver, hermanos, poder saber cuál es la voluntad de Dios te da tanta seguridad, te da tanta fuerza que no os podéis imaginar. Podéis pasar la tribulación más fuerte, la calamidad más grande, si conocéis de verdad cuál es la voluntad de Dios en aquello. Y muchas veces no la sabemos. Pero aquí este hermano estaba rogando por los de la iglesia que pudiesen conocer cuál era la voluntad del Señor. Y esto les haría estar firmes. Y en cuarto lugar, y vamos acabando, dice, un siervo de Cristo permanece fiel en su llamado. El versículo 17 él dice, mira que cumplas el ministerio, ¿no? Dice, decida Arquipo. ¿Quién era Arquipo? O Arquipo, no sé, no, yo creo que se dice así, ¿no? Arquipo, porque no tiene una tilde aquí. ¿Quién era este hombre? No sabemos nada de él, pero sí que él recibió ministerio en el Señor. Y Pablo le estaba animando desde la cárcel. Que cumplas lo que recibiste del Señor. No aflojes en tu ministerio, no aflojes en aquello que Dios te ha dado. Cúmplelo, porque Dios te dio a ti. Y entonces, sé fiel en ello, ¿no? Entonces ves que un siervo de Cristo permanece fiel en aquello que el Señor le dio. Y para terminar, Pablo dice, ¿no? La salutación final de mi propia mano. El versículo 18 dice, la salutación de mi propia mano. ¿Por qué él decía esto? Porque él estaba encarcelado, hermanos. Entonces él iba hablando y los hermanos allí iban escribiendo. Entonces llegaba el punto que le decía, voy a poner aquí mi letra. Esto de mi propia mano estoy escribiendo ahora, hermanos. Para que veáis que yo me estoy esforzando y tengo vuestras vidas con gran estima. Escribo con mi propia mano. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra y que el Señor siga hablando a nuestros corazones y ministrando nuestras vidas. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tantas cosas has hablado a nosotros en esta mañana, Señor. Sabemos que humanamente no somos capaces de retenerlas todas. Pero sí sabemos que hay algo que tu Espíritu quiere ministrar en nuestro corazón hoy y hacer llegar a nosotros de tal manera que produzca un cambio en nuestra actitud, en nuestra vida. Pero no solo un cambio externo en la actitud, sino que el cambio externo en la actitud muestra el cambio que harás en nuestro corazón. Y es esto lo que te pedimos en esta mañana, Señor. Quebranta nuestro corazón a través de la palabra que nos ministraste y nos lleve, Señor, a ser liberados por la verdad que hemos escuchado, Señor. Queremos ver los frutos de ello en nuestras vidas y es una obra que solo tú la puedes hacer, Señor.
Pedimos sobre nuestro corazón, guíanos, Señor. También haz tu obra de recordarnos, hacernos recordar la enseñanza de Cristo Jesús, Señor, en nuestro día a día, en esta semana, cuando estemos en el trabajo, en el instituto, cuando estemos, Señor, en la calle, cuando estemos, Señor, conduciendo el coche, donde quiera que estemos, Señor. Haznos recordar tu palabra, para que podamos, Señor, ponerla en práctica en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, la preciosidad que hay de tener esta plena comunión, esta comunión constante contigo, Señor. Mantenernos conectados a ti, mantener nuestra mirada en las cosas de lo alto, Señor. Que todo esto, lo que ministraste a la iglesia de Colosas, Señor, que tú ministras a nuestro corazón también. Pedimos, Señor, ve escribiendo estas cosas en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos que no seamos como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena, porque escuchó tu palabra y no la puso en práctica. Danos la gracia de ser como aquel que construyó su casa sobre la roca, el que escuchaba pero también ponía en práctica. Miraba, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me estás hablando hoy? Y que yo puedo moverme y ser responsable y tener una actitud activa frente a lo que tú me estás hablando en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, háblanos en esta mañana y guíanos, Señor, para tu gloria, para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea exaltado a través de nuestras vidas. Y tal como está en esta carta, que Cristo sea reconocido como el Supremo, como aquel que es suficiente, que es todo lo que necesitamos, el único que es digno de toda gloria y de toda alabanza. En nombre de Jesús, Señor. Amén.